Bueno, pues si vamos a hablar, vamos a hablar. Vaya, un saludo fraternal, con mucho cariño y sinceridad, para ti, Aarón, mi sobrino, y para tu esposa. Que Dios los bendiga y los guarde muchos años. Vamos a hablarte, Aarón, de nuestros ancestros, desde tu abuelita Chana, quien tú conociste muy bien. Corría el año de 1900, cuando en un pueblito al poniente de la ciudad de Guadalajara habitó una familia que se apellidaba Quirarte Gómez. El papá de esa familia se llamaba Domingo Quirarte y la mamá, la esposa de Domingo Quirarte, se llamaba Bernardina Gómez. Entonces ese matrimonio procrearon 6 hijos. El mayor se llamaba Luis, luego enseguida seguía Alejandro, luego Jesús, mujer, María, mujer, Valentina, mujer, y Susana, que era la más chica, tu abuelita era la más chica. Entonces, ellos nacieron en ese pueblito de Tezistán. Y mi abuelo Domingo, él trabajó en la fábrica de la escoba. Probablemente tú oíste hablar a tu mamá Chana algo, no sé si te acordarás, pero allí trabajó tu abuelo Domingo Quirarte. Y en el año de 1900, en el año en que nació tu abuelita Chana, paró la fábrica de la escoba y se quedó sin trabajo tu abuelito, se quedó mucha gente sin trabajo. Entonces existía un administrador, el que administraba la fábrica de la escoba, que era un español muy buena gente y que se llamaba don Pedro Zagarra. Ese español, 2 años antes de parar la fábrica, se había ido para el estado de Puebla, para la ciudad de Puebla. Entonces allí él empezó a administrar otra fábrica textil que se llamaba San Juan. Y cuando el señor se dio cuenta de que la fábrica de la escoba ya había parado, de buen corazón él vino a Guadalajara y les comunicó a los obreros que se habían quedado sin trabajo que el que se quisiera ir para Puebla les daba trabajo allá. Pero mi abuelo como era capitán de gente que cuidaba los bienes de la compañía, eran los que, no sé si tú irías a hablar, que les decían serenos. Cargaban su carabina y su pistola y eran los que cuidaban la fábrica. Entonces mi abuelo era el capitán de ellos. Pero mi abuelo se fue, la fábrica paró en 1900 y mi abuelo se fue en 1907 para Puebla, y allá fue a ver a don Pedro Zagarra, el que había estado de administrador acá en la escoba, y allí le dio trabajo a él y a mi tío Luis, que era el mayor, y allí vivieron, y en 1911 empezó la revolución, y por allá por Puebla peleaban Zapata y Carranza. Y me platicaba mi mamá Chana que los zapatistas pues andaban muy mal armados. Uno que otro traía fusil, otros traían palos, otros machetes, otros traían ondas. Muy mal armados y muy disciplinados, porque pobrecitos, ellos llegaban a los pueblos grandes, los sojuzgaban y le quitaban al que tenía, le quitaban lo que tenía. Y los carrancistas no, los carrancistas de Venustiano Carranza,
ellos llegaban y Venustiano los traía bien armados, los traía bien uniformados y traían dinero para gastar. Entonces decía mi mamá que los comercios de Puebla pues abrían cuando llegaban los carrancitos porque traían dinero, y cuando llegaban los zapatistas pues cerraban porque nomás llegaban a robar. ¿Verdad? Entonces, Aarón, pues la historia esa de nuestra familia por parte de tu abuelita Chana, pues mi abuelo y mi abuela murieron allá en Puebla. Murió mi tía María, mi tío Alejandro, después murió mi tío Luis, y nomás quedó mi tía Jesús, mi tía Valentina y tu abuelita Chana. Entonces, pues mi abuelo ya en estado de agónico, ya estaba muy enfermo, porque en ese tiempo de la revolución se murieron mucha gente de la peste porque quedaban muchos muertos insepultos en el campo de combate y no los enterraban, así es que se podrían a la intemperie, y resultó una epidemia de tifoidea, y en ese tiempo la ciencia médica no tenía con qué curar a esos pobres, por eso se murieron miles. Decía mi mamá que los juntaban en carretas y hacían fosas comunes, un barranco alto, y ahí echaban a la pila de muertos y luego les echaban cal y luego los tapaban, porque fue una epidemia muy grande. Y allí, ya te digo, murieron mi abuelo, murió mi abuela, murió mi tío Alejandro, mi tía María, mi tía Jesús y mi tío Luis después murieron, y se vino mi tía Valentina y mi mamá Chana, se vinieron para Guadalajara a reconocer su casita que tenía mi abuelo en Tezistán. Pero como mi tía Valentina llegamos aquí a Temajac, a las Cuadritas, no sé si las conocerás, de las Cuadritas de Atemajac, ahí le dieron trabajo a mi tía Valentina en la fábrica porque ella ya sabía de tejedora, y también mi mamá, ella vino a pedir trabajo aquí a la experiencia y aquí también le dieron trabajo. Por eso las dos trabajaban, una allá en Atemajac y otra aquí en la experiencia. Y al tiempo, pues hubo un señor de aquí que quería cambiar para Atemajac, y ándale que se hizo el cambio del señor con mi tía Valentina y se cambió de casa y de trabajo. Así es que por eso vino a dar mi tía Valentina para acá, y ya las dos hermanas juntas pues iban a trabajar fácil aquí. Y esa es la historia, Aarón, esa es la historia de tu abuelita Chana, hasta donde sé. Ahora mira, el papá de mi mamá se llamaba Domingo Quirarte, y el papá de Domingo Quirarte, según me platicaba mi mamá, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Florencio Quirarte. Es hasta por ese lado, hasta ahí nomás sé, ¿verdad? Ya por el lado del papá, pues eso ya es otra cosa que también sé hasta donde el papá de mi papá cómo se llamaba, pero ya los demás ancestros para arriba, pues no sé cómo se llamaban. Mira lo que me trajeron. Así es que, Aarón, muchas saludes, que estés muy bien, que Dios te ayude y te socorra mucho. Me saludas mucho a tu esposa. Gracias, Aarón.